Hola, buen día. A continuación les voy a explicar cómo hacer la simulación de la compuerta lógica OR en la aplicación Electric Circuit Studio. Para comenzar, vamos a agregar una fuente de voltaje de 5 volts. Modificamos el voltaje, acomodamos, agregamos una segunda fuente de voltaje. Esta va a ser del mismo valor que la anterior, 5 volts. Ahora vamos a agregar un switch en cada uno de las fuentes de voltaje. Esta será una herramienta bastante útil para poder corroborar que nuestro circuito cumple con las condiciones que plantea la compuerta lógica. Ahora agregamos una resistencia de 220 ohms. Acomodamos en serie al switch. Modificamos el valor de 220 ohms. Modificamos el valor 220 ohms. Ahora vamos a agregar dos indicadores que nos servirán para demostrar que se cumple con la condición. Vamos a agregar diodos LED. Entonces seleccionamos, giramos y acomodamos. Agregamos un segundo diodo LED, giramos y acomodamos. A continuación vamos a agregar diodos convencionales, usualmente son de silicio. Giramos debemos cerciorarnos que están bien colocados, ya que si no están correctamente acomodados no van a funcionar como conductores de corriente. A continuación vamos a agregar una resistencia de 330 ohms. Giramos. Vamos a agregar un indicador de salida que de igual forma va a ser un diodo LED. Ahora con la herramienta del lapicito vamos a unir esta parte del circuito. Y al principio lo que no hicimos fue agregar tierra. Por lo tanto, vamos a agregar una tierra, la cual va a estar conectada a las fuentes de voltaje y al indicador de salida. Con el lapicito unimos la parte del circuito. Ahora de igual forma lo unimos al indicador de salida con la misma herramienta.
Si no te gusta cómo queda, puedes eliminar la línea que dibujas y volver a hacerlo hasta que te convenza. Bueno, una vez que tenemos el circuito completo, vamos a proceder a seleccionar cada uno de los diodos LED y vamos a poner en la herramienta que está a un lado de la llavecita. Esto va a ser en cada uno de los LED. Seleccionamos el LED y le ponemos en la herramienta. Ahora vamos a proceder a ejecutar el circuito. Como podemos ver, aquí tenemos 1 en la fuente de voltaje, 1 ya que conduce corriente y lo podemos ver en el diodo de color verde. Por otro lado tenemos otro 1 en el switch 2 y el LED lo puede demostrar, es el de color rojo. Y finalmente tenemos el LED amarillo que muestra efectivamente que nuestro circuito sirve. Ahora, como ya demostramos, la tabla de verdad 1, 1 va a ser igual a 1. Ahora vamos a proceder a hacerlo 1, 0. Entonces, la fuente de voltaje 1 se queda tal como está. La fuente de voltaje 2, abrimos el switch, seleccionamos. Detener. Seleccionamos, abrimos y ahora, como podemos ver, en la fuente de voltaje 1 tenemos un 1 ya que conduce corriente. En la fuente de voltaje 2 tenemos un 0 debido a que el switch está abierto. Entonces ejecutamos y podemos ver que efectivamente tenemos 1, 0 y el indicador de salida, que es el diodo azul, efectivamente se cumple con la condición. A continuación vamos a crear un 0 en la fuente de voltaje 1, 1 en la fuente de voltaje 2 y como resultado vamos a obtener un 1 que en el diodo azul. Entonces seleccionamos. Como podemos ver, se cerró el switch y abrimos. Ahora tenemos 0 en la fuente de voltaje 1, 1 en la fuente de voltaje 2 y vamos a ejecutar para ver si cumple con las condiciones que requerimos. Y efectivamente tenemos un 1 de salida, que es el LED azul. Ahora vamos a comprobar la otra parte de la verdad, que es 0, 0 y como resultado te va a dar 0. Entonces vamos a modificar el switch número 2, seleccionamos y abrimos. Ahora ejecutamos y como podemos ver, cumple totalmente con la tabla de verdad. Por lo tanto, está comprobado que la compuerta lógica OR es correcta. Bueno, de mi parte es todo. Gracias, que tengan buen día.